En este vídeo vamos a explicar el ciclo de Wilson, con lo que vamos a dar fin al tema de las deformaciones corticales, el tema 2 de la unidad. El ciclo de Wilson lo inventó Tizo Wilson, un científico, un geólogo, que desarrolló un ciclo global de la litosfera en el cual pues vamos a ver cómo se forman las cordilleras. Es un ciclo de apertura y cierre de un océano. En él vamos a ir viendo diferentes estructuras, los rifts continentales, las dorsales, los orógenos, primero el perioceánico, luego el intercontinental, que sería el final. Vamos a ir analizando el ciclo poco a poco. Lo primero que ocurre sería que un antiguo continente sufre una rotura y se forma un rift continental. Primero, rotura de un antiguo continente y se forma un rift continental, como el que tenéis en la imagen. Eso está ocurriendo actualmente en el Valle de Rift africano. Valle de Rift africano. Primer ejemplo. En un segundo nivel, lo que ocurre es que empieza a salir litosfera oceánica, incorporarse litosfera, se forma una dorsal y entonces cada una de las placas continentales que había, cada uno de los segmentos se transforma en una placa independiente. Es lo que tendríamos en el caso 2. Se forma, aquí tendríamos el rift africano, empieza a salir litosfera y se forma como veis, un pequeño océano, se forma un océano pequeño, empieza a formarse un océano y cada una de las placas es independiente, como veis aquí. Aquí tendréis el punto 2. Esto actualmente está ocurriendo en el Mar Rojo, que lo tenéis en la imagen. En el Mar Rojo se están separando ambas placas. Es primera fase y segunda fase, como estáis viendo. En la fase número 3 se van separando las dos placas porque va apareciendo nueva litosfera y entonces empieza a crecer un océano. Sería la fase oceánica. Eso ocurre actualmente en el mar o en el océano Atlántico. Es lo que está ocurriendo en el océano Atlántico. Esa tercera fase. Posteriormente, a una cierta distancia de la dorsal, bastante lejos, empieza a romperse la litosfera oceánica, la unión que ésta tiene con el continente normalmente. Bueno, empieza a ser más densa la litosfera y más pesada, de manera que se rompe, empieza a originarse una zona de subducción, formándose un orógeno perioceánico, como es el caso de los Andes. Y entonces empieza a ir consumiéndose litosfera y a reducirse el océano. Sería lo que tenemos como 4 y 5. Fijaos, se ha formado una zona de subducción y empieza a reducirse el océano. Esto está ocurriendo actualmente en el océano Pacífico. Esta zona de aquí está empezando a subducir. Aquí tenemos una dorsal y aquí tenemos la zona de subducción. Y ya finalmente tenemos el último punto, que sería cuando desaparece el océano totalmente y dos masas continentales chocan, formándose un orógeno intercontinental o un orógeno alpino por los Alpes o un orógeno tipo Himalaya por el Himalaya. Sería esta fase, la número 6, la que tenéis con el número 6. Eso ocurre actualmente, como hemos dicho, pues en el Himalaya. Aquí está ocurriendo, el Himalaya. Este vídeo que vamos a ver ahora nos ilustra todas las fases. Primera fase, se forma un rift oceánico. Segunda fase, se forma una dorsal joven, la vamos a ver ahora, en la cual se forma un mar. El océano sigue creciendo hasta que se forma una zona de subducción por alguno de los extremos. Se está formando aquí. El océano empieza a reducirse, se va formando aquí una cordillera de tipo andino. Fijaos cómo se está formando la cordillera.
Y finalmente chocan dos bloques, como veis en la imagen, formando una cordillera de tipo alpino o Himalaya. Espero que os haya parecido interesante. Con esto finalizamos el tema. Muchas gracias.